Saludos desde Zaragoza, en España. Ha sido para mí una satisfacción y un honor haber colaborado en el número monográfico de la revista Ciencia dedicado al cine como herramienta para la enseñanza que ha coordinado el doctor Lauro Zabala, como lo es también poder reunirme hoy con ustedes en este Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico para hablar sobre cómo enseñar y aprender matemáticas con el cine. Y para hacerlo hay un requisito previo y necesario, que es reconocer la presencia de las matemáticas en el cine. Algunas películas tienen elementos matemáticos ya en el propio título. Otras lo tienen en el cartel. Incluso puede ser que lo tengan en ambos a la vez. Los directores han recurrido a la geometría para configurar escenarios expresivos. Por ejemplo, en el caso del expresionismo alemán, los ángulos agudos creaban un ambiente de ansiedad propio del periodo de entreguerras que se vivía. Jacques Tati, sin embargo, utiliza los ángulos rectos y la retícula ortogonal para expresar la frialdad del mundo ordenado y deshumanizado al que se estaba llegando. También se han seguido pautas de tipo geométrico a la hora de configurar los guiones. Por ejemplo, hay simetría argumental, paralelismo de tramas, autorreferencias, convergencia de historias, etc. Todo ello ideas matemáticas. Los directores, como siglos antes ya hiciesen los pintores, utilizan la geometría para componer los planos. En el caso, por ejemplo, de Stanley Kubrick, se hace un uso reiterado de la simetría con punto de fuga en escenas emblemáticas de sus obras maestras. Más recientemente, cobran cada vez una mayor presencia en el cine los algoritmos. Por ejemplo, los algoritmos que generan imágenes fractales, sean fantásticas o realistas, o el flocking, que simula multitudes en movimiento. La presencia más evidente de las matemáticas en una película es cuando en ella hay personajes matemáticos o se habla de matemáticas, una aparente rareza que en los últimos años ya no es tan inusual. Lo que es más común es que los personajes de las películas, para alcanzar sus objetivos, tengan que enfrentar problemas, como cualquiera de nosotros en nuestra vida diaria. Estos problemas pueden ser de tipo épico y aventurero, como los del agente Ethan en la Misión Imposible, o pueden ser más cotidianos y comunes, como los problemas de cortejo que se presentan en la película Una mente brillante. En unos u otros casos, los personajes tienen que aplicar el pensamiento racional para alcanzar sus objetivos, y este es el terreno propio de las matemáticas. Por último, también es posible que en películas que no parecen tener nada de matemático, sea la mirada matemática del espectador la que obtenga un mayor conocimiento de la situación filmada y obtener conclusiones propias. Luego veremos ejemplos. Esa presencia matemática justifica por sí sola llevar el cine a la clase de matemáticas. Veamos por qué, según mi propuesta, puede ser conveniente hacerlo y de qué manera es posible. Partamos de una triste realidad, y es que para muchas personas las matemáticas es algo muy difícil. En ocasiones consideran que es excesivamente difícil para ellos. Esto proviene de malas experiencias escolares y se transforma en una enemistad, incluso en un odio a las matemáticas que les dura de por vida y que en ocasiones se transmite de padres a hijos como un prejuicio. ¿Por qué resultan tan difíciles las matemáticas? En mi opinión, por falta de interés.
porque lo que no interesa no se comprende y no nos activamos para cumplir el esfuerzo necesario. Así que una tarea del docente de matemáticas es captar la atención del alumnado, abriendo la puerta del aula a la sorpresa, porque ¿quién dijo que las matemáticas deben ser aburridas? No confundamos lo importante con lo aburrido. Tampoco confundamos lo divertido con lo trivial, porque lo contrario, esas confusiones, con frecuencia han sido la coartada para la incompetencia de algunos docentes. Y es que las matemáticas no están solo en los libros y en las pizarras. Podemos llegar a ellas por muchos caminos. Aquí tenemos algunos de ellos: los artículos de prensa, hay juegos matemáticos, rutas matemáticas por la ciudad, acudir a la historia, a la fotografía matemática, etc. Y entre estos caminos, uno de ellos es el cine. Usar el cine dentro de esta metodología es como hacer pinceladas sueltas en un cuadro impresionista. Si nos acercamos a ellas, parece que no tienen un aparente sentido, pero visto en su conjunto, aquellos cuadros de los impresionistas sí que tenían un sentido, un objetivo común que en su caso era captar la luz. Y en el nuestro es que el alumno se apropie de las matemáticas como un elemento más integrado en su mundo y no se enfrente a ellas como algo hostil. Desde este planteamiento, la presencia de escenas matemáticas en la clase ya no es una ocurrencia anecdótica, sino que tiene un sentido didáctico. Así que, ¿por qué vamos a usar el cine en clase de matemáticas? En cierto modo ya está respondido, pero profundicemos. Porque va a dar una credibilidad desde la ficción, paradójicamente. Sabemos que el cine es mentira y, sin embargo, aporta credibilidad al aula. El famoso informe PISA, que tanto condiciona las políticas educativas, nos habla de que se debería formular, emplear e interpretar las matemáticas en diferentes contextos, y ningún medio puede aportar una variedad más amplia de contextos que el cine. Nos va a permitir vincular las matemáticas con las emociones, la aventura, la intriga, el humor, con la vida. Hay varias modalidades de uso, o bien para motivar conceptos, también para repasar lo que se ha aprendido, para motivar la resolución de problemas, incluso para cazar errores, que son muy frecuentes, incluso en grandes superproducciones millonarias, como en la del fotograma que allí se ve. Y también para suponer variantes de las condiciones en que se ha producido una escena y deducir las consecuencias que de ellas se derivarían, que es el método hipotético-deductivo propio de las matemáticas desde Euclides. Podemos utilizar en el momento adecuado aquellas escenas que en sí mismas, de forma aislada, tengan un significado comprensible y que refuercen nuestros objetivos pedagógicos. No es necesario, por lo tanto, utilizar películas completas, para lo cual no dispondríamos de tiempo. A partir de la escena habrá que desarrollar actividades de las cuales conviene quede un registro escrito para que no se diluya todo en una anécdota. Esto puede hacerse con los alumnos de cualquier edad, siempre que haya una correspondencia entre su capacidad de comprensión y el nivel de lectura que requiere la escena. Los momentos idóneos para hacerlo pueden ser el comienzo del periodo lectivo como elemento motivador o el final del mismo como colofón y resumen. Y hagámoslo solo cuando sea posible y adecuado, porque es un recurso más, no es la solución a todos los problemas docentes. Así lo apliqué a lo largo de 10 años con una frecuencia aproximada de una vez mensual por grupo y una duración entre 5 y 30 minutos, contabilizando en ellos tanto el pase de la escena como las actividades posteriores. Y un consejo: evitemos
las escenas de cine escolar, porque lo que se trata en nuestro caso es demostrar que las matemáticas son aplicables en la vida y en cualquier situación fuera del ámbito de la escuela. Y también evitemos tantas escenas en las que los personajes matemáticos o que gustan de las matemáticas son presentados adornados con tópicos negativos como su torpeza para las relaciones sociales, el que sean obsesivos o incluso que tengan problemas mentales. Nada de eso conviene a nuestros objetivos pedagógicos. A continuación, veamos dos ejemplos de lo que antes llamé una mirada matemática sobre escenas de películas que a priori nada tienen de matemático. El bueno, el feo y el malo es un western que filmó Sergio Leone. En su escena culminante se produce un duelo entre tres pistoleros, que ha sido llamado el trueno, por ser a tres. Es algo especial y diferente del que vemos en otras películas del género, porque en este caso ninguno de ellos quiere ser el primero en disparar, dado que el primero que lo haga va a hacer parte del trabajo al tercero en discordia. Así que todos quedan a la expectativa. Y la situación está filmada magistralmente con un montaje que provoca gran tensión. Y curiosamente, esta escena ha sido muy estudiada desde las matemáticas, en concreto con el cálculo de probabilidades, porque al ser tres los pistoleros, cabe plantearse a cuál de ellos conviene que cada contendiente dispare. Es decir, cuál es la estrategia óptima para cada jugador, puesto que en matemáticas estas situaciones de conflicto en general se les llama juegos. Es necesario para este análisis adoptar alguna premisa. Vamos a ver el caso más sencillo, aquel en el que suponemos que, siendo los tres pistoleros con mucha práctica, los tres van a poder desenfundar y acertar en sus disparos, abatiendo al contendiente al que apunten. Bueno, pues entonces el feo puede disparar al malo o al bueno. El malo al feo o al bueno. Y el bueno al malo o al feo. Aquí tenemos el diagrama en árbol de la situación, en el cual caben 8 posibles recorridos, 8 situaciones en las que, si analizamos cada una de ellas, llegamos a la conclusión de que en 2 casos se va a salvar el bueno, en 2 se va a salvar el malo y en 2 se va a salvar el feo. En los 2 restantes no se salva ninguno porque se aniquilan entre ellos. Aplicando la regla de Laplace, que rige la probabilidad en casos sencillos como este, la probabilidad de sobrevivir el bueno es de 2 entre 8, un 25%. Y es la misma para el feo, es la misma para el malo, y es la misma probabilidad de que no se salve ninguno de ellos. La probabilidad de que se salven 2 es nula, es 0. Esta situación es francamente desventajosa para cada uno de los contendientes y provoca lo que en teoría de la probabilidad se llama el atasco de pistoleros, que es una situación en la que, conocedores de las pocas probabilidades de victoria, ninguno de los contendientes comienza el duelo. Y, a su vez, sería un caso del conocido equilibrio de Nash, que lleva a la conclusión de que cuando los contendientes son conocedores de sus escasas probabilidades y de que sus rivales también tienen el mismo conocimiento, se llega a un acuerdo o a una cooperación. Así que también desde las matemáticas se llega a la conclusión de que antes de liarse a tiros es mucho mejor conversar. El segundo ejemplo pertenece a la película Misión Imposible 3, donde Tom Cruise debe robar un arma secreta que está custodiada fuertemente en un edificio de Shanghái. Para ello planea lanzarse al vacío desde un edificio más alto al otro lado de la calle, sujeto por un cable,
haciendo un péndulo que le lleve hasta la azotea del edificio de destino. Sus compañeros le dan estos datos: la altura del edificio de llegada es 162 metros, la altura del edificio de partida 226 y la distancia entre los edificios 47 metros y medio. Le vemos haciendo unos cálculos en un cristal sobre los perfiles de los dos edificios y finalmente se lanza al vacío y consigue su objetivo, como era de esperar, dado que es el héroe de la película. Pues bien, en el aula podemos preguntarnos qué cálculos son los que está haciendo Tom Cruise, y se llega pronto a la conclusión de que estos son conocer la longitud que hay que dar al cable que va a sujetar su cuerpo para asegurar que llega sobre el edificio. Aquí tenemos el perfil de los edificios que dibuja Tom Cruise y el recorrido que va a hacer el péndulo. Con los datos que dieron sus compañeros podemos ya acercarnos a un planteamiento geométrico, para lo cual bastará trazar ese segmento desde la azotea del edificio más bajo al otro y ya aparece un triángulo rectángulo. Y claro, si tenemos un triángulo rectángulo del que conocemos los dos catetos, uno de ellos es la anchura de la calle y el otro la diferencia de altura de edificios, pues aquí es el teorema de Pitágoras el que una vez más resuelve la situación. La longitud del cable debe ser aproximadamente 80 metros. Este caso es un ejemplo de cómo la resolución matemática es un ejercicio muy simple, pero el trasladar a las matemáticas la situación es realmente la parte interesante, porque es lo que en nuestras vidas nos encontramos: problemas sin enunciado, con datos que son importantes y otros que no lo son. Tenemos que depurar la información y tenemos que quedarnos con lo esencial, como en este caso es un planteamiento geométrico. Además, en este caso, como en el anterior, es posible suponer otros escenarios y deducir consecuencias. En el caso del duelo de pistoleros, ¿qué pasaría si los tres pistoleros tuvieran diferentes punterías? Por ejemplo, que uno acertase 100 siempre, otro 1 de cada 2 veces y el tercero solo 1 de cada 3. Con distintas probabilidades, la situación se enriquece y hay que aplicar otros recursos matemáticos. O en el caso de la misión imposible, ¿qué pasaría si Ethan solo dispone de 70 metros de cable? Recordemos que necesitaba 80. Cuando se suelte sobre la azotea del edificio de llegada, va a tener una caída. ¿De cuántos metros? ¿Sería soportable? Bueno, pues esta situación nuevamente puede admitir planteamientos más complejos añadiendo nuevas hipótesis. ¿Qué resultados obtuve con esta propuesta? Debo de recordar que en ella el cine es un elemento más de lo que llamé matemáticas por todos los caminos, de modo que no puedo evaluar el uso del cine de forma separada a la propuesta global donde intervienen muchos otros elementos. Puedo decir que aquellos grupos donde se aplicó esta metodología obtuvieron unos resultados académicos considerablemente mejores que otros grupos de otros profesores donde se aplicaba una metodología más tradicional basada exclusivamente en el libro y en la pizarra. Y desde luego el cine era uno de los elementos estrella que despertaba mayor sorpresa primero e interés después en el alumnado. Un interés que hacía que se acercasen a las matemáticas de una forma más relajada, en un ambiente de clase exento de miedo y de ansiedad, y sí de curiosidad, que es el motor del conocimiento. Para terminar, quiero evocar la gloriosa escena final de Tiempos Modernos, donde Charles Chaplin toma de la mano a una alicaída Paulette Goddard y dibuja en su rostro una sonrisa, con la cual, del brazo, emprenden el camino hacia un horizonte de esperanza. Con demasiada frecuencia, la educación matemática de los alumnos es un camino dificultoso y largo. Para poder emprenderlo
con buen ánimo, yo te propongo también dibujar en su rostro, si es posible, una sonrisa y si no, el brillo de la curiosidad, porque con ello será más fácil completar el camino. Muchas gracias por su atención.